¿quién tiene una expectativa buena para este año? Esa es la esperanza de nosotros, ¿verdad? Que confiamos y creemos en nuestro Dios, ¿verdad? Que cada año lo miramos como una oportunidad. Y siempre que lo iniciamos tenemos que decir, este año es el año de la bendición, este año es el año de alcanzar las promesas, ¿verdad? Y eso es bueno, saber que cada vez los tiempos para los hijos del Señor son mejores, que vamos a crecer, ¿verdad? Tal vez no ya de tamaño, pero sí, ¿verdad? Vamos a crecer en sabiduría, ¿verdad? Vamos a crecer en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Vamos a meditar en Mateo 16, vamos a leer el versículo 1 de en adelante. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, ¿verdad? Que es Jesús, respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Meditando en esta palabra, ¿verdad? Yo me doy cuenta que el Señor les está reprochando a estas personas que les pedían señales. Ellos querían que Jesús les mostrara señales, como yo me imagino, climáticas, atmosféricas, pero ellos querían ver señales. Y el Señor les reprochó y les dijo: están tan pendientes y tan interesados en las señales que ni siquiera pueden interpretar las señales en los tiempos que están. Y Jesús se refería que ellos sabían muchas cosas. Ellos sabían cuándo iba a llover por la forma en cómo se miraban las nubes. Pero estaban tan interesados, les importaba tanto esas señales, que lo importante ellos ni siquiera se dieron cuenta. Era el tiempo en que el Señor estaba estableciendo un nuevo reino. Era el tiempo para que ellos pudieran disfrutar y decir: es el Hijo del Dios viviente el que está con nosotros, que era lo más importante, pero ellos eso ni siquiera lo miraban. No lo pudieron reconocer y era Él el que estaba frente a ellos. Pero la palabra que el Señor les dijo: hipócritas, ¿por qué le dan prioridad a lo que no es prioridad? ¿Por qué están tan pendientes de las cosas que no son tan importantes? Jesús enseña en esta palabra que nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener prioridades en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que conocer su palabra y tenemos que alinearnos al orden del Señor. Si ustedes cuando leyeron se dan cuenta que es un reproche que el Señor les está diciendo. Y les dice: hipócritas, están pendientes y le dan prioridades a lo que no deben. Y a lo que es importante, a mi presencia, lo que vine a hacer, eso ni siquiera le ponen importancia. Y la enseñanza que el Señor quiere en esta noche y a través de esta palabra es: como cristianos, debemos de saber a qué Dios le da prioridad, a qué Dios quiere que nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas. Porque ese es el problema de hoy en día. Nosotros los cristianos estamos tan pendientes, le damos prioridades
a cosas que para el Señor no son importantes. Sabemos que el Señor les dijo, ustedes saben muchas cosas y eso es bueno, pero lo malo que están haciendo es que se interesan más en eso, que son cosas seculares, que no es importante para sus vidas. Hay cosas importantes que el Señor le llama prioridad. Por ejemplo, sabemos la palabra del Señor que son 10 mandamientos. Pero el Señor dijo de esos 10 mandamientos hay 2 que son o que tienen que tener el primer lugar. Hay 2, dijo el Señor, que si le dan prioridad en eso, cumplieron con todo lo demás. ¿Cuáles son los mandamientos al que el Señor está diciendo que sea el primer lugar en nuestras vidas? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Si cumples estos 2, ya cumpliste con todo lo demás. El Señor quiere que también nosotros como cristianos aprendamos a tener prioridades en nuestras vidas. Yo no sé si la vez pasada algunos estuvieron y en una palabra que compartía, donde hay gente que está dándole prioridad a lo que no debe. Y sabemos que la palabra del Señor está llena de enseñanzas que a nosotros nos motiva, de que si lo hacemos vamos a tener buenos resultados. Dice la palabra del Señor también que entre servir y amar, si tendríamos que ponerle prioridad, dice su palabra, que sería al amor antes que a servir. Dice en 2 de Corintios, servir es bueno, pero si servimos sin amor, de nada nos vale. Dice su palabra, aunque vendiésemos todo lo que tenemos y lo repartimos a los pobres, si no hay amor, de nada nos sirve. Aunque hablemos lenguas celestiales y ustedes se recuerdan de todo lo que dice ahí, pero sin amor, de nada sirve. Y es lo mismo que nos está enseñando el Señor en su palabra. Y si nosotros meditamos en toda su palabra, el Señor sí quiere que tengamos prioridades en nuestras vidas, que no desperdiciemos nuestras vidas. Y como se lo decía, en esa palabra reflexionábamos. El Señor en el juicio, dice su palabra, que muchos van a estar interesados, que muchos van a andar en cosas en que al final nunca les va a dar nada bueno. Están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo tal vez sus finanzas, su corazón en cosas que al final no nos van a ayudar para nada. Dice la palabra del Señor, sembremos en el reino de los cielos donde ladrón no entra ni polilla corrompe. El Señor nos está enseñando prioridades en nuestras vidas. Pero tenemos que tener conocimiento con la palabra del Señor, porque si el Señor dice que esto es primero, nosotros como hijos del Señor tenemos que decirle que sí, eso es lo primero. Que lo primero para el Señor sea lo primero para nosotros y que lo menos importante para el Señor sea menos importante para nosotros. Que el orden que le da el Señor, nosotros debemos de saberlo. ¿Qué es prioridad para su vida? El Señor les decía, hipócritas, conocen muchas cosas, pero no conocen los tiempos. Es la enseñanza que el Señor también nos está dando en esta noche. Que nosotros debemos también aprender en qué tiempo de nuestras vidas estamos. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros? Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que en nuestro caminar, nosotros como cristianos somos como peregrinos, caminamos y que en el proceso vamos a pasar etapas en nuestras vidas, tiempos en nuestras vidas. ¿Será que lo sabemos reconocer? ¿Será que sabemos en qué tiempo estamos ahorita? Yo meditaba en esta palabra porque
nos podemos equivocar. Y para poder discernir los tiempos, como decía el Señor, ustedes no saben en qué tiempo están. Yo vine, soy el Hijo del Dios, ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Yo vine a establecer un reino y ustedes ni siquiera han podido entrar. Pero la pregunta para nosotros es, ¿sabemos los tiempos en los que estamos? Y como les decía, meditaba en esta palabra porque hay cosas que solamente el Señor nos va a ayudar a poder discernirlas. Se necesita sabiduría del Señor, saber en qué tiempos estamos caminando. Pero el Señor sí quiere que le demos prioridad a poder entender qué tiempo en mi vida estoy pasando. ¿Será que es el tiempo en el que tengo que mantener la fe? ¿Será que es el tiempo en el que estoy caminando en la promesa? ¿Será que es el tiempo de esperar? Dice la palabra del Señor, para todo hay tiempo. Tiempo de amar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, tiempo de abundancia, tiempo de escasez. Pero saber en qué tiempo estamos ahorita, eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos conocer y entender, y eso es prioridad. Si nos preguntaran cuál es el tiempo que está viviendo ahorita, ¿será que podríamos contestarlo? Yo me pude equivocar el año pasado y por eso hoy el Señor y tomé la decisión de compartir esta palabra, porque necesitamos el discernimiento del Señor y la sabiduría del Señor para poder entender los tiempos, sobre todo los tiempos espirituales. Por un momento pensé que el año que pasó o lo dije por un momento, que estaba en crisis. Y había momentitos en mi vida que decía, es el tiempo donde tengo que mantener la fe. Y me llenaba de la palabra del Señor, pero sentía que nunca pasaban los tiempos. Y por un momento en mi vida dije, bueno, estoy en un mal momento y estoy en una crisis. Y después me volví a alegrar y la palabra del Señor nos mantiene con esperanza y con fe. Y yo misma declaraba la palabra del Señor, pero me llegué a equivocar por un momento. Pero una palabra del Señor que me dijo, ¿quién dice que estás pasando una crisis? Cuando yo pensaba que era una crisis en mi vida, el Señor me dijo, yo no la llamo crisis. Estás caminando en el camino correcto. ¿Qué tiempo de nuestras vidas estamos viviendo ahorita? El lunes, hace como 2 lunes, compartíamos en la célula de mi casa y yo les decía, y meditábamos en eso, y muchas me dijeron que había sido el año de mantener la fe, había sido el año de los procesos. Y yo les decía también, fue el año donde tuve que mantener la fe, y la fe me sostuvo. Pero meditábamos y decíamos, este va a ser el año de caminar en la promesa. Porque esa es la esperanza que tenemos todos los hijos del Señor, que cada año va a ser mejor. Pero necesitamos sabiduría del Señor, porque el Señor en esta palabra nos está diciendo, si es necesario que discernamos los tiempos espirituales en los que estamos caminando. Porque yo me hacía una pregunta, y no sé si me la hacía yo o el Señor, porque sabemos que el Señor nos habla en nuestro corazón. Pero me preguntaba y decía, ¿será que si el Señor me dijera qué cosas cambiara del año pasado en mi vida? Y me estuve pensando en eso y todos los procesos, todo lo que pasó el año pasado. Yo decía, Señor, se me presentaba esa pregunta, ¿qué cambiara en mi vida? Y concluyo, y yo misma me doy la respuesta y digo que lo único que cambiara del año que pasó es a no renegar ni un momento. Porque yo no sé si se recuerda la palabra del domingo, de que vienen palabras a nuestras vidas que sabemos que el Señor nos habla. Pastor Bernie dio un texto de la Biblia donde dice,
te afligí por un momento para tu postrer hacerte un bien. Y nosotros a veces en momentos donde el Señor, o en momentos donde estamos pasando por los desiertos, porque todos vamos a pasar por el desierto. Porque si el pueblo del Señor llegó a la tierra prometida, tuvo que pasar un desierto. Para alcanzar las promesas, no crea que nos van a venir así por así. Tenemos que pasar momentos de aflicción para alcanzar las promesas. Como dice su palabra, por un breve momento te afligí, para tu postrer tiempo hacerte un bien. Señor nos dice, hay momentos donde vamos a pasar por desiertos, y por eso yo le decía al Señor, si pasé un desierto el año pasado, si pudiera haber cambiado algo, lo único que cambiara es los momentos que le dije, Señor, ¿por qué? O la otra pregunta que el pastor preguntaba, la otra pregunta que nos hacía, ¿verdad? ¿Usted llora o ora? Pero la realidad de mi vida es que primero lloré y después oré. Y mi respuesta es las dos cosas. Porque a veces la aflicción nos hace llorar, pero cuando reaccionamos, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que después es bueno, nos sentimos bien, lloramos, ¿verdad? Pero cuando nos sentimos afligidas, pero después oramos y después nos viene la calma. Entonces mi respuesta es las dos cosas, es bueno llorar y después orar, ¿verdad? Porque las mejores oraciones es cuando a veces nos sentimos afligidas y lloramos y sabemos que no vamos a alcanzar nada si no es a los pies del Señor. Y el llanto nos hace buscar más al Señor. Pero hoy puedo decirles, ¿verdad? Cuando el Señor me decía a mi corazón que no era crisis lo que estaba viviendo. Era un camino por el desierto, pero iba por el camino correcto. Pero por un momento me equivoqué y pensé que eran crisis, ¿por qué momentos tan difíciles? Yo sé que todas pasamos momentos difíciles el año pasado. O usted caminó en la promesa todo el año. O vinieron momentos duros donde se tuvo que agarrar de la fe y de la palabra del Señor para sostenerse. Porque yo les decía en la célula, el año pasado fue el año donde tuve que mantener la fe. La fe me sostuvo. Pero no fue un mal momento. Y eso es, por eso comparto esta palabra. ¿Qué momento está pasando hoy en su vida? Esto es prioridad, poder entenderle al Señor. Eso sí es prioridad. Estamos invirtiendo en otras cosas, pero no en obtener sabiduría y decirle, Señor, ayúdame a entender cuál es el tiempo en el que estoy pasando, porque si es el tiempo donde el Señor quiere que espere, tengo que esperar y no desesperarme. Si es el momento donde voy por el desierto porque voy camino a mi tierra prometida, es no renegar y no llenarme de amargura, porque dice la palabra del Señor que cuando caminaron por el desierto, muchos se amargaron, porque el desierto, ¿quién dice que es bonito? ¿Quién dice que los desiertos espirituales son fáciles de pasar? Y nos vamos a afligir por un momento. Y la palabra que me sostenía este año que pasó era, pero esta breve tribulación es momentánea. Por eso le digo, fue el año de la fe. Y cada vez que venía procesos y donde yo quería mejor irme a llorar, porque usted me entiende como mujer, que los procesos son duros. Y yo misma, la palabra del Señor me sostenía y yo decía, pero esta es una breve tribulación momentánea. Y es incomparable con el peso de gloria que el Señor tiene para mí. Y también me sostenía la palabra donde decía que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y me sostuvo la palabra también del apóstol Pablo donde decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y voy a saber alegrarme con cualquiera que sea mi situación. Pero me equivoqué por un momento
y pensé que era una crisis en mi vida y el Señor me dijo, no es una crisis. Estás pasando por un desierto, pero vas por el camino correcto. Pero el Señor en esta noche quiere que sepamos nosotros cuál es el tiempo que estamos viviendo ahorita. Y eso es prioridad. Eso es importante. Quiero que nos vayamos a la palabra. En Salmos 90. También ya hemos leído y ya nos lo han dicho esta palabra, pero reflexionémosla una vez más. Salmos 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El discernimiento y la sabiduría para discernir los tiempos solo se obtienen a través de la presencia del Espíritu Santo. Una cosa es ser precavida, una cosa es saber que si yo camino de noche algo malo me va a pasar. Una cosa es ser prudente, pero otra cosa es tener discernimiento y poder entenderlo. Y eso solamente va a venir del cielo, eso, el discernimiento y la sabiduría solamente lo vamos a poder obtener a través del Espíritu Santo. En la palabra que estamos leyendo, la primera en Mateo, después de cuando el Señor le dijo, hipócritas, ustedes saben distinguir los tiempos, pero no saben distinguir el clima, pero no los tiempos. Ahí mismo, más adelante, viene Él a sus discípulos, Jesús, y les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el apóstol Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está en ese mismo capítulo donde el Señor confronta a los fariseos y les dice, hipócritas, ustedes no saben en qué tiempo estamos. Y de repente le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes sí saben? Y el apóstol Pedro le dice, sí, tú eres Cristo. Ellos sí reconocieron que estaban en un tiempo donde el Mesías estaba con ellos, donde el Señor estaba estableciendo un nuevo reino y ellos pudieron entrar. Pero la respuesta que Jesús le da a Pedro le dijo, bien, pero no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Por eso es que discernir los tiempos en los que estamos en nuestra vida espiritual solamente viene del Espíritu Santo, de la ayuda del Señor, porque nos podemos equivocar. Podemos estar en un tiempo donde el Señor nos está honrando y no lo podemos entender, dice su palabra. Podemos estar en la tierra prometida y ni siquiera cuenta nos estamos dando, ni siquiera le damos gracias al Señor, porque no tenemos discernimiento para entender los tiempos en los que estamos. ¿Será que si la pregunta del Señor, usted sabe en qué tiempo está ahorita, usted podría contestar? Estoy caminando en la promesa. Estoy manteniendo mi fe. Estoy en tiempo de espera. Estoy en tiempo donde tengo que tener tolerancia. Estoy en el tiempo donde estoy dando frutos. Estoy en el tiempo donde me siento que ya no necesito leche del Señor, como dice su palabra, sino que necesito algo más sólido. Yo estoy creciendo. ¿Estamos dándonos cuenta también en nuestra vida espiritual en qué lugar estamos? ¿Será que seguimos siendo niños espirituales demandantes? ¿O será que ya crecimos en su palabra y no solamente queremos demandar, sino ser ofertantes? Pero ¿sabemos en qué tiempo estamos? Esa es la pregunta que el Señor, y esa es la enseñanza que el Señor nos está dando esta noche. ¿Sabemos los tiempos? ¿O estoy en el tiempo donde soy un niño todavía y le hago berrinches al Señor? ¿En qué tiempo estamos? Y quiero terminar con la última en Mateo 7. Otra prioridad.
Y nos vamos a dar cuenta que casi las mismas palabras del Señor enseñando una prioridad que nos va a hacer bien a nuestras vidas. Mateo 7, voy a leer de el 1 al 5. Mediten la primera palabra y leamos esta. Y va a ver que la misma enseñanza es la que Jesús quiere dar en las dos. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se da cuenta que otro reproche del Señor? Aquellos les reprochó, ¿por qué le dan importancia y están tan pendientes del tiempo atmosférico y de los climas y de las señales? Y no le dan prioridad a los tiempos. Y aquí el Señor le está diciendo el mismo reproche. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y la misma palabra del Señor que les reclamó y les dijo en el otro capítulo, hipócritas, le dan prioridad a lo que no es importante y dejan en último lugar lo que sí es importante para mí. Eso quería decirles el Señor cuando les dijo, hipócritas, les están dando el primer lugar a lo que no deben. Y dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice en el verso 5, hipócrita, saca primero. Es que la gente le da prioridad y está distraída y está tan pendiente, pero no somos nosotros, ¿verdad que no? Pero en otro lugar sí, andan pendientes, interesados en ver los problemas de los demás, pero no se miran a sí mismos. Y meditaba porque hace poco escuché de una persona, ¿verdad? Lo escuché y dijo, no fue bueno lo que hicieron. Dije yo, me quedé meditando y dije, ¿desde cuándo nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo lo que la otra persona hace? No es prioridad. La prioridad es ver si lo de nosotros es bueno o es malo. Están tan interesados los demás en ver los errores de los demás y no se miran a sí mismos. Es que ya vieron lo que hizo fulana de tal, qué mal hizo fulano de tal, y miren que esto, la gente está interesada y está pendiente, como los fariseos y los saduceos de ver los tiempos climáticos. Lo mismo, ahora la gente está, como decimos nosotros, embelesados, ¿verdad? Están interesados en ver a los demás, pero no se miran a sí mismos. Y Jesús dijo, miren primero a ustedes mismos y quítense la viga que está en su ojo para que puedan ver bien la paja del que está en su hermano. ¿Qué es prioridad? ¿Ver los errores de los demás o analizarme yo misma? Pero aquí el Señor nos está dando otra enseñanza que es prioridad para el Señor. Dejemos de andar viendo los errores de los demás, si hizo bueno, si hizo malo. Mirémonos a nosotros mismos, que para el Señor eso es lo primero. Examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos nosotros mismos, porque eso es lo difícil. Es fácil criticar a los demás, es fácil ver los errores de los demás, pero cómo cuesta sentarnos un día y permitirnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros. ¿Será que es correcto lo que estoy haciendo? ¿Será que es bueno lo que estoy haciendo? ¿Verdad que es bien fácil criticar a los demás? Pero autoanalizarnos a nosotros mismos. Y el Señor dijo otra vez, no seamos hipócritas en estar viendo a los demás, mirémonos a nosotros mismos antes que a los demás, que eso sí es prioridad. Pero yo sé que
que la enseñanza para cada uno de nosotros es: démosle prioridad y aceptemos el orden que el Señor tiene en su palabra. Si el Señor dice que primero es Él, para nosotros sus hijos lo primero es Él. Si el Señor dice que nos miremos nosotros primero antes de ver al hermano, ese es el orden que tendríamos que darle. Y el Señor, en la primera palabra, yo meditaba en esto, y es que es fácil estarse interesando en las otras cosas antes que en lo primero. Y el Señor les decía, no reclamaba por lo que sabían de los tiempos, porque hasta el día de hoy yo me doy cuenta que funciona. Por ejemplo, la primera palabra, se han dado cuenta que para los agricultores sí es bueno saber los tiempos climáticos, porque yo he escuchado decir que como la luna, no sé qué efecto tiene la luna en el corte del fruto, pero lo echa a perder. Yo no sé si alguien sabe eso. Yo he escuchado, por ejemplo, a don Leo decir que él mira la luna para cortar el banano, porque para que el banano esté bien bueno y no se arruine, hace efecto la luna, pero no sé si la luna tierna o la luna llena, no sé. Otra cosa, por ejemplo, he escuchado decir, ¿verdad? Y a mí me lo dijo alguien, ¿verdad? Si la luna está tierna, cortes el pelo y le va a crecer. Así es, ¿verdad? Y si la luna está llena, no se lo corte porque jamás le va a crecer, ¿verdad? Pero son cosas que para el cristiano no son importantes. Para el cristiano, los convertidos, los nacidos de nuevo, lo más importante es lo que el Señor dice que es más importante. Amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Alineémonos al orden del Señor. Si el Señor dice esto es primero, también nosotros tenemos que decir sí, eso es primero. Y lo otro que se espere no está en primer plano, no es primordial, no es prioridad. Pero démosle el orden que el Señor está dando en su palabra. Amén. Yo quiero que ahí donde está, o si se quiere poner de pie por un momento, dice su palabra, el discernimiento va más allá. Discernir es poder ver cosas que los demás no ven. Es poder entender cosas que no son visibles para muchos. El discernimiento para nosotros, eso es importante. Y poder autoanalizarnos nosotros, eso es importante. El servirle a Dios es importante, pero más importante es amarlo. Dice su palabra en Apocalipsis, el que no ama al Señor Jesús es anatema. Amar a Jesús es más importante que servirlo. Y si en nuestra vida tenemos que poner prioridades, si tenemos que pesar en una balanza qué es primero, hagámoslo como cristianos. Pero alineémonos a su palabra. No desperdiciemos nuestras vidas dándole prioridad en lo que no es importante. Invirtamos en el reino de los cielos. Pongamos nuestro corazón en las cosas que el Señor le dio importancia. Pero sobre todo, Dios quiere que obtengamos sabiduría y discernimiento, porque eso es importante para los hijos del Señor. Eso va a ser importante para nuestra iglesia. Saber discernir los tiempos. Poder ver cosas que los demás no ven. Poder entender las intenciones y cuidarnos. Poder ver que alguien es piedra de tropiezo y poder discernirlo, eso es bueno y eso es importante. Pero Jesús le dijo al apóstol Pedro, pero eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. El discernimiento solo viene de tener una relación, de tener intimidad con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que le va a hablar a su corazón. Muchas gracias, Señor. Démosle prioridad. Pongamos en primer lugar
lo que el Señor dice que es prioridad. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dele importancia, démosle importancia al Señor, a su palabra, a la oración, al discernir en qué tiempo estoy. Muchas gracias, Señor Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos. Esto es prioridad. Darle la mejor adoración al Señor. Que no soy Esto es importante, porque dice su palabra: es necesario que los que me adoran me adoren. Lo sabes de mí. Es necesario la adoración. Cuando miras, es necesario levantar las manos al Señor y cantarle y bendecirlo y exaltarlo. Esto es prioridad para el cristiano. Cántele hoy con su corazón. Levante sus manos al Señor y dígale: enséñame, Señor, cuando me miras, a contar nuestros días, nada puedo ocultar, de tal modo, y sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá